Pero cuando yo veo el amor de Cristo hacia Paul Washer, ahora, ahí hay motivación. Ahí está la motivación. Y de nuevo, ¿en dónde está ese amor revelado? En esto conocemos el amor. Vea 1 de Juan 4. ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? Dio a su Hijo, dio a su amor, dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo se reduce a... Bueno, permíteme decirlo de esta manera. Estaba predicando en este auditorio, en esta universidad, y se me acercó un hombre años atrás y estaba furioso. ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? ¿Por qué estás hablando del pecado? ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? Yo le dije, porque quiero que ames a Dios. ¿Qué? Sí, ¿nunca has leído la que ella amó mucho porque se le perdonó mucho? Pero no puedes saber cuánto se te ha perdonado si no sabes cuán pecaminoso eres. Y no puedes entender cuán maravilloso es el perdón si no te das cuenta del calibre de la persona infinita gloriosa que es y cómo lo hizo. ¿Cómo? Puedes ver, si quieres crecer en tu amor por Dios, tienes que llegar a un entendimiento más grande, de un entendimiento bíblico de quién es y lo que hizo por ti. Que el Hijo de Dios, como puedes ver, todo lo que Dios ha hecho, Él ha hecho a través de su Hijo. Y que Dios dé a su propio Hijo. Y que ese Hijo se humille y adopte carne humana. Y vino en semejanza de carne humana. No quiere decir que su cuerpo era corrupto o pecaminoso, sino que su cuerpo estuvo expuesto como una herida a todas las consecuencias de la caída. Y que Él vive una vida perfecta y sufre cosas incontables, incluso aún antes de ir al Calvario. Y después en Getsemaní, tomando esa decisión, no se haga mi voluntad. Y después yendo al Calvario, y ahí siendo callado por 3 horas en un cuarto con las ola tras ola tras ola de la ira del Dios Todopoderoso derramada sobre Él. Y te puedo asegurar que después de una eternidad y eternidad vas a entender muchas cosas que no entiendes, pero yo creo que nadie, ni siquiera un arcángel, nadie jamás va a comprender el sufrimiento que le sucedió a Cristo en esas 3 horas, encerrado en ese cuarto. Solo el Dios Todopoderoso lo entiende. El precio que fue pagado para salvar a miserables. Y entre más entiendes eso, hermano, entre más entiendes eso, si no te conmueve, tienes que ir con el pastor a buscar consejería, porque posiblemente no eres convertido. Pero entre más creces en tu conocimiento de Dios en Cristo, no vas a necesitar que te den cuerda como un juguete. No va a ser como un momento en el que tomaste mucho azúcar y luego chocas y caes. Solo será. ¿Sabes? Una de las cosas que me he dado cuenta en los puritanos y con frecuencia en Spurgeon, en una obra que estoy realizando en el Evangelio, pasé un capítulo entero haciendo lo mismo, que escribían o predicaban una disculpa, una apologética, una disculpa con respecto a una defensa, sino una disculpa en sí. Flavel lo hace, Owen lo hace. Tengo varias citas a lo largo de la historia de hombres que lo han hecho, que cuando estaban preparándose para hablar del Evangelio, primero presentaban una disculpa larga con respecto al fracaso futuro de lo que están por decir. ¿Por qué? Porque la belleza de Cristo, la magnificencia del Calvario, no importa 10 horas al día, 16 horas al día, no importa si estás de rodillas en tu estudio, leyendo puritanos, memorizando la Escritura,
No importa si el predicador literalmente se entrega hasta la muerte en el estudio y se pone de pie y proclama el Evangelio al punto en el que no le queda aliento en su vida. Cuando baja del púlpito, él baja del púlpito en vergüenza, porque él no ha dicho nada comparado con lo que debe ser dicho. La mente más grande no puede comprender nada de la gloria que está ahí difícilmente. Y después el predicador más grande ni siquiera puede proclamar apropiadamente lo que él mismo comprende. Y eso es lo que hacemos. Así es como crecemos. Y esta es la vida eterna. Esto es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a Cristo. Con frecuencia digo esto particularmente a estudiantes. Ustedes saben, la vida eterna presenta un problema inmensamente difícil. ¿Por qué? Digo, lo mundano. Tarde o temprano lo mundano tiene que asentarse, porque si estamos hablando de calles de oro y todo ese tipo de cosas, digo, ¿por cuánto tiempo puedes hablar de eso hasta que se vuelve aburrido? Hay un problema de monotonía en la ética eterna. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de la creación. Hay algo que está ahí, que es infinito. Infinito. La gloria. No solo gloria, belleza, esplendor, gozo de Dios. Y correr por toda la eternidad persiguiéndolo, de tal manera que después de 1000 eternidades ni siquiera has llegado a las faldas de ese Everest. ¿Ves eso? Y eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que la predicación primordialmente es. ¿Es qué? Es el predicador buscando rastrear esa gloria para mostrársela a la gente tratando de ver más y más gloria, y conforme ven más y más de Cristo, son traídos debajo de Él, en una sumisión gozosa, dispuesta, y están motivados por Él, por Él. Ahora regresemos a Romanos 12, Él dice, a fin de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es interesante que presentéis es un auristo. Es como que aquí el profético es como casi un llamado profético del Antiguo Testamento a los romanos y a nosotros. En lugar de pensar que Pablo está diciendo, ¿sabes? Cada día vuélvete a comprometer al ir enfrente de la iglesia, como hacen toda iglesia, un llamado al altar cada vez que pasen al frente. De eso no está hablando. Es más una idea de, y este sería mi llamado a ti. ¿Hasta cuándo, hombres, van a cojear entre dos opiniones? Si Yahweh es Dios, entonces sírvelo. Si Baal y este mundo son Dios, entonces sírvelo. Pero deja de caminar entre dos opiniones. De una vez por todas, ve, de una vez por todas, por una vez en tu vida, considera las palabras que se hablan de manera común. Jesús es Señor. Toma una mirada larga y bíblica, y no solo en este momento para que algo suceda al final de que yo hable, sino ve y sigue viendo. Ve a tu pastor y dile, enséñame cómo ver. Ve a tus grupos de estudio bíblico con hombres que genuinamente están enseñándote lo que es ver esto. ¿Hasta cuándo continuarás cojeando entre dos opiniones? A veces estoy trabajando con alguien quizás que está tratando de aprender a cómo disparar un arco. Algún niño está hablando de cómo empujar mejor unas pesas o hacer una mejor sentadilla, y yo lo veo y le digo, tienes que cambiar esto, esto y esto. Y unas veces dicen, bueno, solo quiero seguir siguiendo esto. Si sigues haciendo esto, vas a seguir con los mismos resultados. ¿Quieres los mismos resultados? Sigue haciendo lo mismo. Es como tarde o temprano tienes que romper. Tienes que romper finalmente con eso y decir, ¿por cuánto tiempo he estado en la vida cristiana en donde en cierta manera estoy caminando entre dos opiniones? Tengo un pie en el mundo y un pie en el reino y estoy simplemente ahí. Dices, bueno, ¿me estás diciendo que lea la Biblia?
bueno, has hecho muchos compromisos para leer la Biblia. ¿Has hecho otros compromisos para orar más? Bueno, sí. ¿Ha funcionado? Bueno, no necesariamente. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Volver a comprometerte igual? Puedes hacer lo que yo hago. Ve a los ancianos, con otros hermanos. Ve a mi esposa. Voy con mi esposa, en serio, de veras. Voy allá primero. Acudo yo primero, le digo, solo quiero ser más. Quiero ayuda, quiero que la gente ore por mí. Quiero orar por la gente, que oren por mí. Siempre quiero buscar, siempre busco hombres cuando dejo su presencia. Siempre busco a hombres siempre busco hombres que después de dejarlos quiero ser más noble. Y quiero decirles algo, hermanos. Desde casi el momento en el que fui convertido hasta este día mismo, excepto por un año, algo así en Perú, incluso en ese entonces, los hermanos y hermanas de Perú se volvieron parte de mi fortaleza. Dios debe saber cuán verdaderamente débil es Paul Washer, porque siempre me ha colocado con hombres buenos, con hombres mejores que yo, con hombres que quieren ser mejor que yo. Y no estoy aquí haciendo algo de psicología. Aquí solo tienes que leer Efesios 4. Solo tienes que entender que el verdadero crecimiento fuera de una conexión con la iglesia local y la Biblia, eso no va a pasar. Supongo que podría pasar de manera milagrosa, y donde las circunstancias de la gracia de Dios y su providencia fuera extraordinaria, pero la manera común en la que crecemos, los medios de la gracia, es que necesito a mis hermanos y hermanas en Cristo. Y soy abierto con ellos. Estoy abierto con ellos. Y si necesito un consejo sabio, siempre voy con ese anciano Antonio Vitinia. Si necesito algo de teología, voy con Jaime Tucker, o mi colaborador Sean. Cuando quiero hablar de simplemente algo difícil, voy con el anciano Nash. ¿Lo ves? Hombres reales, ¿lo ves? Hombres reales. Digo, nombres reales. Gente real. Y lo que he descubierto, hombres, es que en donde yo soy fuerte, a veces ellos son débiles o viceversa. Cuando yo soy débil, ellos son fuertes. Y me han reprendido. ¿Hasta cuándo vas a titubear entre dos opiniones y cuándo vas a decir, mira, cuánta vida me queda? Presentar tus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Me parece interesante aquí que usa la palabra cuerpo. Me parece muy, muy importante. El cuerpo físico soma, presenten sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Bueno, simplemente digámoslo, presentémoslo en nuestro mundo hoy. Nos acercamos a alguien, profesan fe en Cristo, de manera clara se han entregado al mundo, a la carnalidad, al pecado, y hablas con ellos de ese asunto, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Bueno, no conoces mi corazón. No conoces mi corazón. No conoces mi corazón. No juzguéis, no sea que seáis juzgados. No tuerzas la Escritura, no seas como Satanás. No vas a ser como Satanás. No me conoces. No conoces mi corazón, no puedes leer mi corazón. No tengo que leer mi corazón. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus palabras? ¿Qué haces con tus oídos? ¿Qué haces con tus manos? ¿Cuál es la dirección de tus pies? ¿Cómo estás caminando? Cuando hablas de corazón, hermano, estamos hablando de el centro de control mismo de todo lo que eres. Controla tu voluntad, tus emociones, todo. Entonces, no pienses que de alguna manera puedes tener diferentes compartimentos que no se relacionan entre sí. Si Él tiene tu corazón, Él va a tener el resto de ti. Cuando la Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, muchas veces tenemos esta idea de blanco, limpio.
Creo que la idea ahí es bienaventurados aquellos que tienen corazones sin mezcla, sin ninguna lealtad que compite. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir eso de manera completa, ni siquiera el apóstol Pablo. Jesús podía, pero ahí se encuentra la batalla. Cuando alguna competencia se levanta, corta su cabeza, enfréntalo de manera severa. No te justifiques por ello. Él dice, presenta tu cuerpo santo, agradable, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Tantos predicadores de antaño, cuando era joven, decíamos, es que el problema con el sacrificio vivo es que quiere bajarse del altar. Es un sacrificio vivo. Pero escucha eso. Tantas veces creo. El arte es algo maravilloso, créelo, no, me encanta el arte. La mayoría de la gente se sorprende que incluso puedo leer, me gusta el arte. Pero algunas veces ves el arte religioso y te das cuenta de cuánto daño ha hecho. Por ejemplo, el concepto de la mayoría de la gente de Jesús se basa en ideas o arte muy equivocadas, no bíblicas, que ni siquiera deberían haber sido pintadas en primer lugar. Su idea de, tú sabes, el cruce del Israel, está ahí los 10 mandamientos, Charlton Heston, y tenemos esta idea del sacrificio. Casi tenemos esta idea católica de algo, quizá una idea estoica, morbosa, de sufrir por sufrir. No, Jesús le enseñó de una manera totalmente diferente. El que pierde su vida, ¿qué pasa? La halla. El que guarda su vida, la pierde. Es reconocer que de tal manera amó Dios que dio. Entonces, cuando trato de llegar a una definición bíblica del amor divino, para mí una cosa que es suprema es la abnegación, la entrega abnegada de Dios entregándose a sí mismo. Incluso cuando entrega a su Hijo, se está entregando a sí mismo por el beneficio. Él está entregándose a sí mismo. Incluso la humildad de eso. ¿Sabes? Una de las cosas que realmente es útil para mí, olvido cómo se llama lo que estaba leyendo, fue muy útil. Quizás fue O'Brien, pero él estaba hablando de Filipenses, en que vemos que Cristo se humilló a sí mismo. Pero ahí hay humildad. Y el punto que él presentó fue, no limites ese atributo de la humildad a la encarnación. La humildad de Cristo fue una manifestación de humildad divina. De que Dios se entregó a sí mismo. Creo que hay algo de verdad en eso. Y que en eso encontramos gozo. Yo te desafío. Simplemente continúa, tú sabes, siendo egoísta en casa. Peleando con tu esposa pensando que has hecho algo bien porque tú trajiste dinero en casa y no has sido fiel. No has sido infiel. Sigue haciendo eso. O, sin hacer algún anuncio, comienza a servir a tu esposa. Simplemente comienza a servirla. Niega tu cansancio. Niega tus pequeños niños con los que corres o tus pequeños amiguitos con los que corras o lo que hagas. Niega tus juguetes y comienza a servir a tu esposa. Y ves si el gozo, ves si algo no pasa con el gozo, ve si no duermes mejor. ¿Alguna vez has reclamado cosas para ti mismo que se convirtieron en gozo? ¿Alguna vez has hecho demandas que se convirtieron en gozo? ¿Alguna vez hiciste declaraciones? ¿Alguna vez demandaste tus derechos y te trajo paz? ¿Alguna vez has puesto tu vida en el servicio y te estorbó de dormir? Quizás te pudo haber estorbado de dormir.
simplemente por el gozo de eso. ¿Te das cuenta? Él no está tratando de lastimarte. Él no está tratando de convertirte en un monje por causa de ser un monje. Él está diciendo, esto realmente es el camino al gozo, es el camino a la vida. Y la vida no solo es respirar, inhalar y exhalar. Eso no es la vida, eso es existencia. Un hombre me dijo en una ocasión, hijo, la mayoría de la gente, un hombre mayor dijo, la mayoría de la gente se muere 30 años antes de que sean sepultados. Simplemente existen. Y como Perú dices, estás vivo porque en Perú dicen vives porque el aire es gratis. Lo haces una vez más. No quieres simplemente no debes estar existiendo con tu esposa, no debes seguir existiendo con tus hijos, no debes simplemente seguir existiendo con tu iglesia. Debes vivir. ¿Y cómo vives? No es atrayendo todo a ti mismo, es hacer lo que Cristo hizo, hacer lo que Dios mismo hizo, es entregarte a ti mismo. Quiero decirte cuánto más eficaz es cuando haces ese compromiso y haces eso dentro de un grupo de hombres que te conocen y te hacen rendir cuentas. En una iglesia en donde este tipo de cosas son predicadas. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Santo, hay tanto que decir aquí. Separado para Dios. Separado para Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Se acuerdan cuando hablo de meditar en la mortalidad? De vez en cuando. Medita en esto. No eres tuyo. Tú no eres tu propio dueño. Por precio fuiste comprado. Pasa una semana o dos meditando en eso. No sois vuestros, yo no soy mío. He sido separado para Dios, lo cual tanto es un privilegio como una responsabilidad. Una de las cosas que me encantan ustedes saben, esta nueva traducción del legado es que presenta la idea de doulos. Yo le pertenezco a Él. Yo soy un esclavo a un amo perfecto. Es interesante, yo hace varios años atrás estaba preguntándole a algunos de mis parientes de dónde venimos. Y mi mamá, claro, sus papás vinieron de Croacia y descubrieron que vinieron simplemente de la parte oeste del lago Baikal en Rusia. Los rusos dicen, ahora entendemos mucho de ti, hermano Paul, en tu predicación, porque está relacionado a nosotros los rusos, pero el asunto de Washer, ¿de dónde viene eso? Ahora, no sé, porque ustedes saben, hay todo tipo de árboles genealógicos y todo, pero lo consulté en diferentes ocasiones y encontré una consistencia. ¿Saben por qué mi apellido? Porque, según ellos, ¿saben por qué mi apellido es Washer? Según ellos, podría estar mal. Descubrí ahí en el árbol genealógico Washer que decía, él lava las ovejas de su señor. Éramos meros esclavos en un periodo insignificante. Si tu nombre era Tanner, quiere decir que tú teñías las pieles, nosotros las lavábamos. Y cuando comienzas a ver lo que hacían es que no tenían vida fuera de lo que hacían, ¿ves la diferencia aquí? Es que este es el que me hizo, este es el que es más sabio que todos, y este es el amo que me ama más de lo que jamás yo podía amarme a mí mismo. Y Él me separó para su servicio. Y su servicio no es solo la gran comisión. De hecho, eso ni siquiera es en donde comienza. Ahí. Es servicio para Él en adoración. Y me parece interesante que la misión ahí en Hechos 13 comienza con ministrar al Señor. Es ministrar al Señor. Buscar ser conformado a su imagen. Ahí es donde comienza. Ahí es donde comienza. Ahí, digo, si tú
trabajaras para mi negocio y lo echaras a perder, yo tendría misericordia. Si estuvieras casado con mi hija y la echaras a perder, probablemente no habría mucha misericordia. La arruinaras, probablemente te colgaría en un árbol y se esparcirían las noticias si destruyeras a mi hija. Si yo amo a mi hija tanto, ¿cuánto ama Dios a mi esposa? Es casi aterrador. Hombre, soy santo para Él en adoración, santo para Él con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo. Un sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Agradable a Dios. ¿Cómo puede ser algo que hacemos agradable a Dios? Porque es el Señor nuestro Salvador quien santifica nuestras ofrendas. Es la muerte de Cristo. Es su ministerio continuo de intercesión. ¿Qué es vuestro culto racional? Algunos lo traducen su servicio racional de adoración. Siempre pienso que es simpático que siempre vamos a los extremos. Ustedes saben, con la gente habla, todo tiene que ver con la adoración. Todo trata de adoración, adoración, adoración. No, en absoluto. Todo consiste en vida, vida, vida. La realidad es que la vida cristiana es demasiado grande para señalar una cosa y todo consiste en esto. Pero te puedo decir que estas cosas son tan importantes, estas dos cosas, adoración para Dios. Algunas veces pienso, Señor, ¿cuándo fue la última vez que estaba orando? Que no estaba pidiendo o no estaba estudiando, sino simplemente estaba orando para adorar, orando para adorar. ¿Cuándo fue la última vez, caballeros, que ministraron al Señor en oración en privado y canción? ¿Cuándo fue la última vez? Iremos por todo el mundo 10 veces, de una conferencia a otra. Sin embargo, las cosas más elementales no están siendo hechas y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿el crecimiento cristiano es un misterio? Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, tanto en lengua como en hecho. No os conforméis a este siglo. Hay tanto que enseñar y tengo como 3 minutos. No os conforméis a este siglo o este mundo. La idea aquí es no sean presionados. Es más mecánica esta palabra. No sean presionados al mismo molde. No sean presionados como en Perú. Hacían en un molde, ponían la arena y lo que hacían es que colocaban ahí ciertos elementos y vaciaban los ingredientes en un molde para que pudieran hacer tabiques. Y eso es lo que continuamente el mundo está tratando de hacerle al cristiano como individuo en la iglesia. El último año, más que cualquier otro momento de mi vida, he visto al mundo infiltrándose en la iglesia para moldear a la iglesia en un modo totalmente diferente, no conforme a las Escrituras, sino conforme al mundo. Y hermanos, simplemente usen su cabeza. Si alguna doctrina nueva está siendo metida a la iglesia, que de hecho tiene su fuente en los enemigos de la iglesia, ¿realmente quieres ir en esa dirección? ¿Alguna vez ha salido bien eso antes? ¿Salió bien con el platonismo en los primeros 5 siglos en la iglesia? ¿Salió bien? ¿El gnosticismo salió bien? ¿El judaísmo metido en la iglesia les fue bien? ¿El paganismo metido a la iglesia? Hasta el siglo XV. ¿Cómo salió eso para nosotros? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue su avivamiento? Cuando un grupo de hombres se pusieron de pie y dijeron, nada, no necesitamos nada. No tregua con el mundo y no necesitamos oír nada del mundo. Siéntense, necesitan oír de nosotros. Como pueden ver, no os conforméis este siglo, sino transformaos. De la palabra metamorfosis, relacionada a la palabra metamorfosis, esto es más orgánico, esto es espiritual, esto es vida. ¿No es sorprendente que en
las sociedades en las que ciertas personas o los elitistas o que decide el gobierno que la sociedad debe ir en cierta dirección. ¿Cómo te hacen hacer eso? ¿Cómo te hacen ir en cierta dirección? Mediante fuerza, en primer lugar, va a ser imposición y vergüenza, y después va a ser castigo, y después va a ser imposición y encarcelamiento. Siempre es por fuerza. ¿Cómo es que Dios cambia a los hombres? Es espiritual, es orgánico, es la infusión de la vida, es la palabra viva que transforma a un hombre, siendo transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, su mente. Piensa en tus hijos. Y caballeros, algunos de ustedes realmente necesitan tomar algunas decisiones aquí. Están despiertos 16 horas al día. Dicen que van a la escuela pública 5 días a la semana, 8 horas al día, en las que, si no sabes, van a ser instruidos en casi todo lo que tu Biblia se opone. Después van a venir a casa y van a ver la televisión. Y ahí hay una fuente de piedad. Van a estar en su computadora. Y sus compañeros van a ser sus ejemplos. Y van a querer agradar a sus compañeros, a sus amigos. Y después, durante 45 minutos cada domingo, tú los metes a la escuela dominical, en donde o juegan juegos o pintan hermosos dibujos de el pajarito que sale del arca de Noé, y te preguntas por qué no pueden entender la Biblia. ¿Qué misterio? Alguien debería investigar esto. ¿Quién podría ser tan sabio e inteligente como para entender este problema? Y después vete a ti. No entiendo por qué lucho con mi vida de oración. En serio. ¿Cuánto tiempo pasas en la pantalla y cuánto tiempo pasas en la Biblia? Digo, es como ese gran predicador del que les contaba David Miller. Digo, no se necesita ser un experto en cohetes. Simplemente piensa en lo básico. He hablado con tantos hombres en esta semana aquí, ahí en el coche. Era como me conté una anécdota de mi esposa en Rumania, conforme le enseñaba a estas niñas por 3 días. Un día finalmente se acercó en preguntas y respuestas y digo, ¿sabe, señora Washer, gracias por todo, pero parece como que en todas tus respuestas a nuestras preguntas necesitamos estar en la Escritura más y necesitamos orar más. ¿Por qué es eso? Y ella dice, bueno, es porque necesitas estar en la Escritura más y necesitas orar. No sé qué más decirte. Me imagino que hay opciones. Podrías correr aquí a una de las iglesias aquí, pero probablemente ya has hecho eso. Es la Escritura. Y es darte cuenta como hombre que no fuimos creados en el cuerpo de Cristo para ser llaneros solitarios, para estar solos. Eso no es cierto. Hierro con hierro se aguza. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta a necio sufrirá daño. ¿Sabes por qué tienes a un hijo que tiene 28 años de edad y todavía actúa como niño? Es porque toda su vida, la única influencia que ha tenido en su vida son los otros jóvenes de su edad. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Espero que estén aquí. Y debes saber esto conforme cerramos. Si ves a tu alrededor y ves las cosas que están saliendo mal en Estados Unidos y la pérdida de hombres, y ves a tanta oscuridad que se está propagando, por favor entiende que Cristo está en control de las naciones. Cristo está haciendo más ahora que quizás en cualquier otro momento de nuestra historia. Él está despedazando naciones en juicio y está levantando otras. Y Dios todavía está salvando a personas
como en un estudio bíblico anoche, profesó alguien fe en Cristo y Dios está salvando personas. Y quiero alentarte que el epicentro de las misiones del mundo y el cristianismo podría estar cambiando. Podría estar cambiándose a otros lugares, pero está saliendo a otros lugares. Cuando Dios despedaza una nación, levanta otra nación. Veo lo que Dios está haciendo y ha hecho durante los últimos 20 años, por ejemplo, en África. Los grandes hombres que están ahí, teólogos, eruditos, con piedad, iglesias bíblicas, ejemplo. Ven lugares en Sudamérica, en la República Dominicana, en Perú, Ecuador, diferentes lugares, Honduras, en donde Dios está levantando a hombres. Veo en Asia, en donde es difícil ver, porque hay tanto sufrimiento, pero están sufriendo como hombres. Quizás tengas miedo de nuestro país y debes orar por nuestro país. Debes orar por el reino, pero no tengas miedo del reino. No tengas miedo por el reino. No tengas miedo por el reino. Si todo el infierno se vaciara, si todos los ejércitos del mundo se unieran en un ejército grande, enorme para atacar el trono de Dios, sería como un pequeño mosquito que se está pegando contra el granito. No tengas miedo. Y debes saber esto. No toda la opresión del Medio Oriente puede detener en la extensión del Evangelio. No todos los opresores en el mundo pueden hacer algo en contra del poder del Evangelio. No, este no es un momento para temblar, para corazones pequeños y espíritus limitados. Este podría ser el peor de los tiempos, pero también podría ser el mejor de los tiempos. Seamos como hombres, no neandertales. Seamos hombres. ¿Qué significa eso? Seamos conformados a Cristo y entreguemos nuestras vidas en servicio por Él y por aquellos a quienes Él ama. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y oro, Señor, por todos nosotros como hombres. Así como tenemos una salvación en común, tenemos luchas en común. Querido Dios, reconozco delante de ti que solo hay un héroe en la historia, y es nuestro hermano mayor Jesucristo. En su nombre pedimos, por favor, sea solo gracia multiplicada o gracia que supera todo, por favor, cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén.